¿Cierras bien la tapa de tu MacBook? ¿Comes cerca de tu portátil? ¿Lo apagas cada vez que terminas de usarlo? Cuidado con esto porque puede ser perjudicial para la vida de tu portátil. Vamos a empezar con la tapa. Parece simple, pero aquí hay miga, y es que hemos podido ver varios casos de usuarios que han abierto la tapa de su MacBook y se han encontrado con la pantalla rayada e incluso rota y resquebrajada. ¿Por qué puede ocurrir esto? Lo primero que hay que entender es que para adelgazar estos equipos, una de las cosas que tuvo que hacer Apple y que pasa desapercibida fue reducir el espacio entre la pantalla y el teclado cuando la tapa está cerrada al máximo. Esto implica que cualquier partícula de polvo o comida, si tienes la costumbre de comer mientras trabajas en tu Mac, el resultado puede ser catastrófico, estropeando la pantalla a largo plazo si son partículas pequeñas o en el momento si son más grandes. Así que asegúrate de que no hay nada que pueda dañar la pantalla cuando vayas a cerrar la tapa. Que por cierto, hablando de la tapa, ¿te has fijado que antes en las Apple Store los nuevos modelos de MacBook estaban ligeramente abiertos y ahora están completamente abiertos? Apple tiene directrices en sus tiendas para casi todo, desde el orden en que se colocan sus productos hasta detalles tan pequeños como el ángulo de apertura de la pantalla de sus MacBook. Y esto se hace así porque cuando te pones delante necesitas ajustar la pantalla, haciendo que tengas que tocarlo, pues el tacto proporciona mucha información, haciendo que aumente tu confianza en el producto. Volviendo al tema de la comida en el teclado, seguro que has pensado, pongo un protector de silicona para el teclado y solucionado. Pues no lo hagas. El grosor del protector también va a tocar la pantalla y acabará por dañarla, te lo aseguro. Otra cosa que no debes hacer bajo ningún concepto es poner una pegatina o una cubierta de esas que vienen para tapar la webcam. Esto sí que podrá poner en serio peligro la pantalla cuando cierres la tapa, además de que impedirá el cierre completo de la misma. De hecho, según el modelo, estaréis bloqueando el sensor de luz ambiental, por lo que no funcionará bien el brillo automático o el True Tone. Si os preocupa que os espíen, siempre podéis seleccionar las aplicaciones que tienen permiso para acceder a la cámara y el micrófono. Bueno, pues entonces, ¿qué hago cuando termino de usarlo? ¿Lo apago o lo dejo en reposo? Mucha gente piensa que hay que apagar el equipo cada vez que termina de usarlo. Otros creen que es mejor apagarlo por la noche para mantener la salud de la batería. Y algunos otros cierran la tapa sin más. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, pues dejarlo en reposo tiene ciertas ventajas, como guardar tu portátil en la mochila y en cualquier momento y lugar, en cuestión de segundos, puedes volver a trabajar. Todas tus aplicaciones seguirán abiertas, pero ¿es seguro para tu Mac? Parece que tenemos algún punto en contra, como el consumo de energía de fondo o tener los componentes constantemente encendidos, entre comillas. Además, apagar el MacBook después de cada uso, puede que no lo sepas, está haciendo más mal que bien. No hablemos del tiempo perdido para volver a encenderlo. Una eternidad más tarde. Lo primero que notarás es que se volverá más lento y tendrá un peor rendimiento general. También borrará la memoria RAM de todas las aplicaciones abiertas, archivos temporales, etc. Esto puede ser útil, pero solo en ciertas situaciones que expondré más adelante. Además, cuando vuelves a encender tu Mac, debes volver a abrir todas las aplicaciones que usas para trabajar, y todo esto se convierte en una pérdida de tiempo. Otra cosa que no se tiene en cuenta es que tu Mac intenta adaptarse a cómo trabajas. Realiza una optimización de memoria para las aplicaciones que utilizas a menudo para facilitarte, por ejemplo, que puedas cambiar rápidamente de una aplicación a otra, o la limpia para que no haya necesidad de reiniciar el sistema constantemente. Ya sé que se dice a menudo, pero es que de verdad tu Mac maneja la RAM de forma muy eficiente. Entonces, ¿nunca hay que reiniciar el Mac? Obviamente no, y puede ser útil tras una actualización o un mensaje de error. Un efecto menos conocido de apagar tu Mac es que al encenderlo de nuevo vamos a estresar los componentes. Y, sin entrar en temas de electrónica y el efecto que puede tener cargar y descargar constantemente los componentes de energía eléctrica, el sistema realiza un test a cada uno de los componentes del Mac para comprobar su correcto funcionamiento. Este test es una prueba seria que mide el rendimiento y posibles problemas de cada componente. Obviamente estas pruebas por sí mismas no causan daño al equipo, pero si lo haces varias veces al día, todos los días y durante varios años, ese proceso puede tener un
efecto acumulativo y aumentar el desgaste de los componentes del sistema. Así que visto todo esto, vamos a entrar en profundidad en lo que ocurre cuando cierras la tapa. A pesar de lo que podrías pensar, cuando ponemos el MacBook en reposo, realiza una serie de acciones bastante importantes y que ayudan a restaurar el sistema operativo, como limpiar la basura innecesaria creada por los programas, realizar un indexado de cada carpeta o archivo que se agregue, elimine, se cambie de nombre, se mueva de ubicación, etc. Y este proceso es muy importante, sobre todo cuando usas Spotlight para buscar cualquier cosa en tu MacBook. Funciona tan rápido gracias a esto. Pero este proceso no lo podrías realizar cuando lo estás utilizando, pues no lo hace por una sencilla razón. Y como te he contado antes, tu Mac prioriza y optimiza tu flujo de trabajo. Estas tareas pueden afectar al rendimiento del sistema cuando le estás exigiendo el máximo a tu máquina. Por tanto, aprovecha para hacer todo lo que tiene que hacer antes de irse a dormir. Así que cuando apagas por completo tu MacBook, nada más terminar tu trabajo, todas estas tareas de mantenimiento no se están realizando. Y aunque es posible que no notes de inmediato que esto afecte al rendimiento de forma directa o significativa, créeme que el encendido y las búsquedas se volverán cada vez más lentas. También se despierta durante cortos periodos de tiempo para conectarse a internet y actualizar en segundo plano. Por ejemplo, si hay nuevos emails o si hay nuevos mensajes en iMessages. No te darás ni cuenta de que tu MacBook se está despertando porque no hará ningún ruido. Por supuesto, esto también se aplica a los demás modelos, como el iMac o el Mac Studio. Y si estás pensando que el equipo va a estar funcionando toda la noche y consumirá un montón de batería para realizar estas tareas, ya te digo yo que no. Todo esto que te he contado no le lleva al sistema más de unos minutos y, acto seguido, tu Mac entrará en sueño profundo utilizando una pequeña fracción de la energía de la batería o de la toma de corriente. Yo solo apago mi MacBook si tengo algún problema con el sistema operativo, algún programa se congela o se traba y no hay manera de que funcione correctamente, ni siquiera con la opción de forzar salida. Así que para resumir todo lo anterior, es mucho mejor dejar que tu MacBook repose que apagarlo por completo. Por cierto, ya que hemos hablado de cerrar la tapa del MacBook, ¿conocéis el modo clamshell o modo concha? Ya sabéis que se puede conectar un monitor externo al MacBook para tener una pantalla extra y aumentar la productividad y comodidad cuando trabajas. Activar este modo de funcionamiento es muy sencillo. Es obvio que tenéis que tener el portátil en funcionamiento, apagado no funciona. Comprobado esto, lo enchufamos a la corriente eléctrica, conectamos un teclado y un mouse, ya que cuando cerremos la tapa no vamos a poder usar el trackpad. Podemos conectarlos por cable o por Bluetooth. Y por último, ya podemos conectar el monitor y cerrar la tapa. Es importante que sepas que solo puedes activar el modo concha conectando estos accesorios externos. Si conectas el MacBook a un monitor externo para ver una película o jugar algún videojuego y cierras la tapa sin más, no se va a activar. Necesitas sí o sí un mando o un teclado al menos. Eso sí, ten en cuenta que el MacBook puede calentarse un poco más de lo normal cuando trabaja de esta forma. Es totalmente normal y no requiere ninguna acción por tu parte, pero tienes que saber que los componentes pueden sufrir un mayor desgaste a la larga. Como te comentaba antes, el chip de seguridad T2 se ocupa de la protección del dispositivo, el cifrado de datos de las huellas dactilares y varias funciones como desactivar el micrófono o la cámara por hardware. ¿Puedo tener el MacBook en este modo conectado a la alimentación constantemente? Según Apple ya ha tenido esto en cuenta y es bastante seguro tener tu MacBook constantemente conectado a la alimentación. El sistema de gestión de la batería protege contra la sobrecarga, haciendo que cuando la batería llega al 100% de carga, el sistema detiene la carga. Espera hasta que se descargue el 95% y comienza la carga de nuevo. ¿Aumenta el número de ciclos de carga si la batería está constantemente en carga? La respuesta corta es no. La respuesta larga es que un ciclo entero se cuenta cuando la batería se descarga hasta el 0% y se carga hasta el 100%. Es decir, si hoy gastas el 50%, cargas la batería hasta el 100% y mañana gastas otro 50% y vuelves a cargar la batería hasta el 100%, habrá contado un único ciclo. Esto se llaman microciclos. De este tema hablaré en un vídeo específico sobre cómo cargar adecuadamente tu MacBook. Así que suscríbete para no perderte este y otros vídeos. Si te ha gustado, dale a like y déjame tus dudas o añade tus conocimientos en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff.